Estoy en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16. Dice la palabra del Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Yo le ayorno una palabra propia mía, poder de Dios para transformación. ¿Y por qué dice al judío primeramente y también al griego? Dos culturas rechazadas por los propios romanos. Así que cuando el apóstol está diciendo el evangelio que yo les estoy predicando a ustedes tiene poder no solo para transformarlos a ustedes, sino también a los judíos que estaban bajo el imperio y que fueron expulsados de Roma bajo el imperio de Claudio, un César. Pero también al griego, una cultura que había subyugado Roma, de la cual había ayornado también costumbres, cultura y demás. Ahora, lo interesante aquí es que Pablo va a plantear el poder del Evangelio, el poder que el Evangelio tiene para transformar las personas. Y yo creo que es el alma mater de la cuestión, porque transformando la persona se transforma la familia, transformando la familia se transforma la sociedad y transformando la sociedad se transforma un país. No se puede transformar una estructura de gobierno, no se puede transformar una estructura política, económica, si antes la gente no está transformada. Si no, sería más de lo mismo. ¿Me está siguiendo? Por eso es que Pablo va al meollo de la cuestión. Primero tiene que ser transformada la persona, primero tiene que ser transformada las vidas. Entiéndase, salvación igual transformación. Cuando una persona es transformada, entonces puede transformar todo lo demás. Si usted quiere cambiar su familia, primero tiene que cambiar usted. Si usted quiere cambiar a su barrio, primero tiene que usted cambiar. ¿Se entiende? No podemos ser, o sería una contradicción, querer transformar algo sin antes nosotros habernos percatado de esa verdad que nos transforma. San Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es extraordinario este texto y podría plantarme aquí y armar no un mensaje, sino muchos mensajes. No me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo, aun cuando para ustedes, romanos, sea un verdadero bochorno, ya que era una minoría dentro de la cultura, el cristianismo, aun cuando este evangelio tuviera la pretensión de alcanzar culturas despreciables por ustedes, romanos, como son los judíos o los griegos, yo de este evangelio no me avergüenzo porque es el que tiene poder para transformar. Ahora, qué interesante que Pablo escribe esta carta en el año aproximadamente 57, 58 después de Cristo, y cuando llega el año 313 después de Cristo, esto es 200 y tantos años después, el imperio de Constantino se ve obligado a declarar el cristianismo como religión oficial. ¿Había tenido poder el oráculo y el vaticinio de Pablo? Claro que sí. No transformó vidas solamente, no transformó una comunidad solamente, no transformó una iglesia solamente, sino que transformó todo el mundo conocido de la historia. Ahora, ¿qué verdad es? Que el Evangelio desde que comenzó, desde su fundación, ha ido transformando personas, vidas, gobiernos, estructuras. Y yo en esta mañana, un poco para hacer mérito al día que hoy tenemos que vivir como ciudadanos, quiero mencionarle algunos de los logros
que ha tenido el Evangelio a lo largo de la historia. Y usted me va a ir siguiendo. Por ejemplo, logros acerca de la mujer, logros acerca de los niños, logros acerca de lo que fue en su momento la esclavitud, que también hoy está en vigencia, logros de lo que fue acerca de los desprotegidos de la sociedad, la educación con respecto a la salud. Quiero en breve en mi exposición que se trate de lo que puede llegar a transformar el Evangelio y de lo cual la política debería imprescindir. Porque cuando uno escucha candidatos y escucha personas comprometidos con lo social, pareciera que tuvieran ellos la capacidad y el poder de la transformación. Pero lejos esté semejante pretensión. Si el hombre no resuelve primero el conflicto de su corazón, jamás podrá resolverlo de afuera. Primero tiene que resolverlo de adentro. Por eso Jesús dijo, lo que contamina al hombre no está afuera. Lo que contamina al hombre está dentro del hombre, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, los robos, los homicidios. Quiero mencionarle los logros del cristianismo a nivel social. Al menos en la sociedad en la que Pablo nos está escribiendo, desde Roma. Y usted va a poder contemporizar la palabra con lo que hoy vivimos y va a decir, parece que estuviéramos viviendo en el año 2015, en Argentina, en algún lugar del mundo. El Imperio Romano, por ejemplo, al que Pablo le dice, el Evangelio tiene poder de transformarlo. Y el derecho civil y legal de Roma contemplaba solamente la función del varón. Siempre que sea varón, siempre que sea libre y siempre que sea romano. No era así el favorecer, por ejemplo, a las mujeres, a los esclavos o a los extranjeros no romanos en este caso. La cultura grecolatina era benévola en todo excepto hacia ellas. A la mujer se le otorgaba poca o nula alfabetización, educación. El hombre podía divorciarse de ella sin indemnizarla, sin compensarla y a su vez expulsarla de la casa. Tremenda la sociedad que vivía Roma. Y escuche esto, fuentes epigráficas de aquel tiempo, romanas, dejan de manifiesto que la mayoría de las mujeres se las obligaba a casarse cuando eran simples niñas o estaban todavía en la edad de la pubertad. Octavia, por ejemplo, una de las que rescaté, a los 11 años la casaron. Sí, esto está en los registros de la historia. Agripina, a los 12 años. Y la ley lo amparaba. Tácito, un autor, un historiador romano, contrajo matrimonio con una niña de 13 años. Plutarco dice que los romanos se entregaban a que se contrajera matrimonio cuando aún eran niñas y también lo confirman otros historiadores. Algo descabellado a lo mejor para nuestra sociedad, pero dígame si en eso también no está el femicidio. El cristianismo rompió la barrera contra ese femicidio cuando Pablo le escribe la carta a los Gálatas en el capítulo 3, verso 28 y dice, donde ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, varón o mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta cómo el Evangelio pone la balanza en su debido equilibrio? ¿Y cuánta falta le haría a la sociedad de hoy el Evangelio? Plinio el joven, un político de la época de los Césares, al relatar los informes de la persecución, afirma en los anales, yo tengo el libro, de que había torturado a 2 mujeres y en su gran mayoría las mujeres tenían más valor
de sufrir por su fe que los hombres. El infanticidio también era una cuestión política del imperio. Era común en el mundo clásico y además totalmente tolerado y legitimado. Séneca, a lo mejor lo sintió nombrar, contemplaba el hecho de ahogar los niños en el momento del nacimiento si el niño era algo no deseado. Platón, en su libro República, número 5, y Aristóteles, en su libro Política 2:7, habían recomendado el infanticidio como una medida política que debía seguir el Estado. Un tal Hilarión envió una carta a su esposa Alice estando encinta. ¿Quiere escuchar la carta de amor? ¿Sabés que estoy en Alejandría? Y no te preocupes si todos regresan y yo me quedo, por razones de negocio. Te ruego que cuides de nuestro hijito, y tan pronto como me paguen te haré llegar el dinero. Si das a luz, consérvalo si es varón. Si es hembra, desembarázate de ella. Me has escrito que no te olvide. Te extraño. ¿Cómo habré de olvidarte? O sea que era algo totalmente naturalizado para la cultura romana. Y fíjese el grado que ocupaba la mujer, que si nacía nena, la ley lo contemplaba a que lo muera. Hoy hay doctrinas políticas, hermanos queridos, que contemplan esto. No desde este lugar, pero sí acerca del aborto. ¿Me está entendiendo? ¿Entiende a dónde direcciono mi mensaje? El que tiene oído para oír, oiga. Esto constituía un caso no marginal en absoluto dentro del imperio. Y lo mismo era por la enfermedad. Si un niño nacía enfermo, tenía derecho el padre a matarlo. Si tenía malformaciones también. Todo era justificado. Pablo va a escribir en Efesios capítulo 6, verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y la ley judía también reivindicaba el hecho de engendrar a los hijos y de cuidarlos, cuando dice en el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre, como diciéndole, no les pertenecen a ustedes el hecho de dar a luz o de traer hijos al mundo, sino que son pura y exclusivamente posesión de aquel que nos otorgó la vida. Por eso es que no se puede contemplar una política desde esta naturaleza que sostenga el aborto. ¿Qué decir acerca de la viudez? Que también era una gran realidad en el tiempo en el que Pablo vivía, por causa de las guerras, por causa de la falta de recursos para sostener o apalear una enfermedad terminal. Había muchas viudas en el mundo antiguo. Y lo mismo ocurría cuando se producía la viudez dentro del Imperio Romano. La crisis demográfica relacionada con la propia ética del paganismo se traducía en una carga social y en una presión económica e incluso legal sobre el imperio. ANSES no existía y no se hacía cargo. PAMI, menos. Como ahora, ¿no? Y escuche esto, para que las viudas volvieran a contraer matrimonio de inmediato, Augusto, uno de los Césares, llegó a disponer que si la nueva boda no se celebraba en el lapso de 2 años, las viudas se verían sujetas a sanción legal y multa. O sea que las viudas tenían que salir a buscar porque el Estado no se hacía cargo. Muy por el contrario, el cristianismo, que en sus orígenes ya tenía un programa y un sistema de asistencia social,
para aquellas que carecían de recursos. Ahí está la iglesia presente. Capítulo 6 del libro de los Hechos, donde los apóstoles le dicen a la multitud, no es justo que nosotros dejemos el ministerio de la oración y de la palabra para que atendamos a las mesas. Designad pues 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, que se ocupen de este servicio. Así que la colectividad judía y la iglesia, que todavía estaba en pañales, ya apaleaba esta realidad social. Cuando los políticos no se querían hacer cargo. Hoy es veda, ¿no? Ay, me hubieran avisado. Una práctica, sostener a las viudas, que se vio continuada de manera fecunda. Escuche esto. En el año 251, por ejemplo, en medio de la terrible persecución del emperador Decio contra los cristianos, Cornelio, el obispo de Roma, le escribe a Fabio, obispo de Antioquía, que las iglesias de su diócesis estaban atendiendo a más de 1.500 viudas y desamparadas. Más de 1.500 viudas. ¿Por qué viudas? Porque los esposos morían bajo la persecución. El trato hacia los esclavos no era menos favorable. ¿Sabe cómo se les llamaba a los esclavos? Se utilizaba una palabra latina, R-E-S, res. Esa es la palabra latina para esclavo. La palabra griega era doulos. La palabra latina era res. ¿Qué significa res? Cosa. Un esclavo era una cosa. De ahí va a derivar luego para designar esa misma palabra a las cabezas de ganado. Media res, una res completa. ¿Se entiende? Mire en qué valor tenía el Estado a esta jerarquía trabajadora como eran los esclavos. Era una res, era una cosa. Y hoy también el Estado, en muchos aspectos, el ciudadano común, el trabajador, el obrero, el asalariado, es una cosa. Dentro de una gran maquinaria que genera... ¿Cómo es, no? Que a ciertos sectores se los oprime con los impuestos, con las ganancias. Hay como una persecución. Aquel que quiere llevar una vida digna, aquel que quiere comprarse su casa, aquel que quiere obtener un auto, aquel que quiere insertarse en determinado nivel social. Y por otro lado, el Estado deja filtrar negocios oscuros, en negro y tantas otras cosas más. El cristianismo, sin embargo, para lo que el Estado era una res, una cosa, un esclavo, un objeto laboral, el cristianismo los acogía con gran aceptación a los esclavos, al punto que muchos de ellos se convertían al cristianismo, porque allí encontraban más que libertad física, libertad en el espíritu. ¿Y sabe qué? Muchos de sus amos se veían beneficiados al convertirse en un esclavo, porque le rendían muchos mejores servicios que un esclavo inconverso. Caso de Filemón, al que Pablo escribe la carta en una de sus cartas pastorales. Ahora, ¿qué sucedía en el tema de la salud en el imperio? Ya que cuando venía una plaga o una enfermedad propinaba en masa la muerte. Y no había sistemas de salud que garantizara el Estado. Algo similar a lo de ahora también. La respuesta a ambos sistemas de creencias, paganismo, cristianismo, es lo que estoy sosteniendo. Estoy haciendo un arqueo, un paralelo. Fueron diametralmente opuestas. Escuche, los profesantes del paganismo buscaron ponerse a salvo su vida frente a una determinada enfermedad. Y por supuesto abandonaron a aquellos
que habían comenzado a padecer la enfermedad. Dionisio de Alejandría escribió, me pareció interesante leérselo, desde el mismo inicio de la enfermedad, echaron a los que sufrían de entre ellos y huyeron de sus seres más queridos, arrojándolos a los caminos antes que fallecieran, y trataron los cuerpos insepultos como basura, esperando así evitar la extensión y el contagio de fatal enfermedad. Un ejemplo, azotaba una plaga, una fiebre, una viruela, un brote epidémico. Tiraban a los familiares y huían. Hoy usted, por un sentido común de afecto, de vínculo, se quedaría ahí al lado de su ser querido, no importa su enfermedad. Hoy hay prejuicios hacia el SIDA, hoy hay prejuicios hacia un montón de enfermedades, leprosarios, etcétera, etcétera. Pero uno ya no utiliza esa actitud salvaje. Tucídides, también un autor conocido en la literatura clásica, en sus Guerras del Peloponeso escribe, al relatar la peste que azotó a Atenas, mostraba la conducta naturalizada y despiadada de los valores de la sociedad. A ver, si consideraban lícito el infanticidio, el aborto, la homosexualidad y el matrimonio de niñas en la pubertad, ¿qué razón debería haber para que alguien permaneciera al lado de un ser querido que podía contagiarle una enfermedad letal? Lo pongo en limpio. Si no respetaban la mujer, si no respetaban la niñez, si no respetaban al prójimo como esclavo, ¿por qué habría que respetar a alguien que se está muriendo y que corre riesgo mi vida? ¿Conoce usted esa prepaga Galeno? ¿Cuánto la conocen? Lleva el nombre de un médico de la antigua Roma. Galeno era un célebre médico. Vivió la peste mortal que se produjo en el reinado de Marco Aurelio. Y su comportamiento fue paradigmático. No pensó quedarse en Roma para asistir profesionalmente a los enfermos. Lo contrario, abandonó con rapidez la ciudad y se fue con sus posesiones para Asia Menor. Mire Galeno, el padre de la medicina, vio la enfermedad y dijo, escapa por tu vida. Pero escuche, en cambio la conducta de los cristianos no pudo ser más diferente. Cipriano de Cartago escribió una descripción angustiosa de la manera que la peste había causado estragos. Fue terrible. Pero a la vez dejó constancia de que mientras los paganos habían huido de sus enfermos, la cristiandad, que morían de la misma manera, optaron por quedarse al lado de los enfermos. Y escribió de la siguiente forma: los que están bien cuidados, los que están bien cuidan a los que están mal. Los parientes cuidan amorosamente a sus familiares como deberían. Los amos muestran compasión y cuidado hacia sus esclavos. Y los médicos cristianos, como fue en el caso de Lucas, el evangelista, no abandonan a los afligidos. Estamos aprendiendo a no temer a la muerte, desprendidos de aquel pasaje, estuve enfermo y me visitasteis. ¿Se da cuenta cómo el Evangelio siempre y la cristiandad siempre ponía un contrapeso? Cómo siempre lo que ellos llamaban la minoría, cómo ellos llamaban los excluidos, los que no le rendían culto al César, los que se oponían a los juegos de violencia en el circo romano, cómo frente a un infortunio estaban para paliar el dolor y la aflicción.
Pero no quiero dejar de tocar un tema también importante. Hablé de lo social, hablé de la salud, hablé de la mujer, hablé de los niños, hablé de la viuda, hablé de la explotación de los esclavos. Quiero hablar de la educación. Y el cristianismo también tuvo que decir acerca de la educación. En la Edad Media quedó claro que al igual que en el paganismo, el catolicismo acuñaba que se podía ser piadoso, santo e incluso analfabeto. Algunos han llamado al catolicismo la Biblia de piedra o la Biblia de los pobres, para conocer el catolicismo y vivir de acuerdo a él. Una ironía. La Biblia de piedra porque nunca la podés leer, porque nunca podés entender de lo que se está tratando la religión. La educación, esto es leer y escribir, solo estaba preservado para los monasterios y aquellos que aspiraban ser parte del clero. Mientras tanto la gente permanecía en ignorancia, no tenía posibilidad alguna. En cambio, para los reformadores, esto es los cristianos, siguiendo la enseñanza del Nuevo Testamento, acuñaron aquel pasaje tan hermoso, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea preparado, apto para toda buena obra. Los reformadores se agarraron de ese pasaje para justificar que la gente necesitaba aprender a leer, a escribir y a defender sus derechos. La única regla de fe y conducta para los reformadores era la Biblia. Por eso es semejante controversia, semejante antagonismo entre la Reforma y la Iglesia Católica, que tuvo que esgrimir la contrarreforma porque veía que estaba perdiendo terreno en todo el mundo antiguo, esto es Europa, en los Países Bajos. Ahora, qué tremendo que para los católicos los únicos que tenían acceso a la Biblia era una jerarquía eclesiástica. Por eso John Wycliffe tradujo la Biblia del latín a la lengua vernácula, esto es inglés. Por eso es que Martín Lutero, ni bien se percató de las verdades eternas del Evangelio, también tradujo la Biblia del latín al alemán. La abuela de mi esposa, antes de morir, me dejó un pequeño libro en alemán que contiene muchos pasajes y devocionales de la Biblia luterana. La conservo con gran cuidado, con gran afecto, porque fue parte de la Reforma. Ahora, Juan Calvino, el reformador ginebrino, impuso, escuche esto, impuso que en la iglesia funcionaran centros educativos gratis, públicos y obligatorios. Vale decir que se hacía miembro de la iglesia, en este caso de la Reforma calvinista, estaba obligado a venir a la iglesia a aprender, a leer, a escribir y a interpretar textos. Vale decir que lo que no hizo la Iglesia Católica a través de los monasterios, a través de las iglesias y demás, lo hizo la Iglesia Protestante en la Edad Media. Decir al de al lado, cuando venís a la iglesia, venís a aprender. La iglesia tiene que hacer docencia. Aunque usted sepa leer y escribir, y aunque usted tenga títulos universitarios, secundarios, lo que fuere, usted tiene la obligación de aprender la palabra y ser educado en las doctrinas de Dios. Para que después no se le filtre ninguna doctrina rara de decir qué cosas son de Dios y qué cosas no, y qué cosas sí, y discrepar así con aquellos que ya se han preparado y más saben. Decía de lado, me parece que te están hablando a vos. Calvino entendió que la única manera de fomentar
y darle énfasis a la religión y a la reforma era a través de ser educados, de prepararse, de leer, de estudiar. Pero la Contrarreforma española, junto con Portugal e Italia, la Contrarreforma española, junto con Portugal e Italia, no mantuvieron esa línea al seguir apostando al escolasticismo clásico e imposible de acceder a la educación y la cultura. Hoy, los países anglos que procedieron de la Reforma son más avanzados en políticas de Estado, en democracia, en políticas económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que los países herederos del catolicismo romano, esto es, hispanoparlantes, nosotros, latinos, nosotros, pagamos el costo de esas conquistas egoístas y mezquinas. Por ejemplo, los dominicos, los jesuitas, los franciscanos, esas órdenes que venían directamente de Roma a conquistar, no a colonizar, no influyeron pedagógicamente a quienes evangelizaban para una mayor culturización, alfabetismo del Nuevo Mundo. En cambio, el legado cristiano protestante basó gran parte de la doctrina en educar e instruir. Y dados los logros de los puritanos, fueron los que fundaron la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Y no solo eso, no solo que fundaron universidades, sino que también hicieron la Constitución de los Estados Unidos en función a la Biblia. Y por eso es el modelo de democracia a nivel mundial. Que hoy países como ellos, desarrollados del primer mundo, se hayan desviado y contemplen políticas de guerra y también de colonialismo y demás, es otro cantar. Pero como nación y como fundación y como nosotros herederos de este protestantismo que tenemos, se lo debemos a ellos que se pararon en este libro precioso que se llama la Biblia. En cambio, el legado que nos tocó a nosotros, por eso es que pagamos un precio tan alto en cuestiones de alfabetización, de modernismo y de un montón de cosas. Siempre estamos haciendo cola, siempre estamos relegados, siempre estamos atrasados en todo. Se lo debemos a la madre patria, se lo debemos a la herencia mezquina, egoísta que nos dejó la Iglesia Católica. ¿Está entendiendo ahora? Así que, hermanos queridos, cuando Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, está más que claro por qué lo dijo. Porque nadie puede avergonzarse de aquello que es la única alternativa para el hombre, la mujer, el joven, el niño de esta sociedad. Porque es poder de Dios no solamente para salvación. Gloria a Dios, nuestras almas son salvas. Somos libertos del pecado, hemos pasado de muerte a vida. Pero es poder de Dios para transformación. Si nosotros como iglesia solamente nos conformamos en que somos salvos y no tenemos pretensión de transformar la sociedad, el vecindario, la familia, la política, las estructuras que nos gobiernan, entonces el Evangelio es obsoleto. Pablo dijo, el Evangelio es poder de Dios para salvación, para judíos, para griegos, para todas las culturas. Y al cabo de 200 y tantos años, no solo que transformó a todo el imperio, sino que lo sometió a que el imperio reconociera que el Evangelio debía ser religión oficial. Valore el Evangelio en su vida. Valore a los que predican el Evangelio. Valore la iglesia. Valore esta pequeña manada que a nuestro Padre le ha placido daros el reino.